Buenas tardes. Eh, en representación del grupo 14, vamos a presentar el informe sobre la revitalización de la lengua Nasayugüe. El grupo está conformado por Luis Adelmo, Taramuel Puerres y quien les habla, Diana Paola Riascos Riascos. Como primera pregunta es, ¿qué se entiende por revitalización de la lengua? Es el proceso que se realiza para recuperar o fortalecer la lengua cuando se está perdiendo o se encuentra desaparecida. Para esto es importante garantizar la existencia de la comunidad de hablantes. Este proceso se da principalmente de la voluntad que tiene la comunidad étnica para iniciar el proceso de recuperación. Las estrategias para el proceso del rescate son los nidos pedagógicos que se dan a través de un ambiente libre, la escolarización realizadas por los hablantes de la misma lengua, que en este caso estamos hablando de la lengua Nasayugüe. Las futuras generaciones de la comunidad deben mantener y replicar en la lengua. ¿Cómo ha sido el proceso de transmisión de la lengua en las comunidades? La transmisión de las lenguas en las comunidades de una lengua nativa se da con los mismos integrantes de la comunidad, se hace a través de habla de manera oral, esto para comunicarse entre ellos, como también se le transmite a través de la escolaridad los nidos bilingües, los cuales tienen como objetivo la transmisión de una lengua o el aprendizaje natural de la lengua desde la más temprana edad. ¿Cómo se ha dado la enseñanza de la lengua 1 y la lengua 2 en las comunidades? Principalmente se dan en primera instancia en el seno de la familia, se aprende la lengua 1 en nuestros primeros años de vida, y las lenguas secundarias como el castellano se dan a través de los nidos bilingües. Estos son espacios de encuentro intergeneracional y comunitarios donde se comparten saberes, conocimientos, valores y formas de sentir el mundo mediante la transmisión oral de idiomas indígenas originarios y el castellano. ¿Por qué de la revitalización de la lengua 1 en las comunidades indígenas? La revitalización se da principalmente porque la lengua 1 se encuentra en riesgo de desaparecer. La revitalización de las lenguas nativas parte de la decisión de los mismos hablantes de su compromiso para revitalizar la lengua y que se sientan dueños y dueñas del desarrollo de su lengua y se transmita hacia las nuevas generaciones. ¿Qué trasfondo político económico tiene el enseñar otras lenguas diferentes a la lengua 1 y la lengua 2 en comunidades indígenas? La enseñanza de las lenguas extranjeras en una comunidad indígena tiene una carga política, económica y social fuerte porque las comunidades adquieren mayores conocimientos de las distintas lenguas. La reafirmación de la identidad cultural de un pueblo, la reivindicación de los derechos colectivos, la práctica de actividades propias de sostenimiento, la manera de concebir el mundo y asimismo la forma en que se relaciona
con él. Las causas de la pérdida de una lengua. Las causas de la pérdida de una lengua pueden ser tres. Causa física. Son ocasionadas por desastres de origen natural como lo son sismos, inundaciones, incendios, terremotos y demás. Por conflictos armados, lo cual genera desplazamiento de las comunidades hacia otros territorios donde tienen que aprender otras costumbres y por ende pierde su lengua e identidad propia. Causas económicas sociales. La presión de una economía más fuerte, el abandono de las actividades tradicionales propias de la comunidad. Causas políticas. Estas, las instituciones oficiales del Estado que se olvidan o dejan por fuera la importancia de fortalecer a las comunidades étnicas, ya que el Estado le da más importancia poner en acción planes que se encarguen de eliminar violenta o sutilmente las lenguas minoritarias. Revitalización lingüística. Se basa en dar fuerza a la enseñanza de una lengua. Esta se presenta cuando las lenguas han perdido espacios de uso en la sociedad o se usan cada vez menos. En muchos de los casos, estas lenguas ya no se dan hablantes. La revitalización de la lengua parte de la decisión de los mismos hablantes de su compromiso para revitalizar la lengua y que se siente dueño o dueña de hacer con su lengua, se desarrolle y se transmita hacia las nuevas generaciones. Como estrategia es importante conocer el estado del uso de las lenguas y su transmisión a las nuevas generaciones. Estrategia para prevenir la extinción de una lengua nativa. Para evitar la extinción o muerte de una lengua, se debe potenciar la enseñanza principalmente desde el hogar. Su oralidad primaria, al mismo tiempo deben conocer y manejar el castellano tanto en su forma oral como escrita, y así poder erradicar prejuicios nocivos para la sociedad. Es decir, se debe propiciar el bilingüismo coordinado y apuntar hacia la implementación de modelos de aprendizaje especializados en el tratamiento de lenguas indígenas. La familia como base de la sociedad es el primer escenario para el cultivo de la lengua. Transmisión del conocimiento. La enseñanza de la escuela, desarrollar programas de inmersión lingüística con éxitos, pero la revitalización de la lengua no se reduce al ámbito escolarizado. Este es un proyecto social más amplio. La escuela es un espacio importante, pero no el único. Los nidos bilingües son importantes y prioritarios porque tiene que ver con la transmisión intergeneracional de una lengua o el aprendizaje natural de la lengua desde la más temprana edad. Estos son espacios de encuentros intergeneracional y comunitario donde se comparten saber, conocimientos, valores y formas de sentir el mundo mediante la transmisión oral de idiomas indígenas originarios y el castellano de manera natural en espacios en donde pueda escuchar y hablar su idioma. Lenguas extranjeras. No existe lengua incluso
hablada por comunidades que viven en un aislamiento casi completo, que no tome préstamo de una o varias lenguas. Podemos considerar que las partes más estructuradas de las lenguas son un núcleo duro, es decir, su comportamiento más resistente frente a la usura del tiempo y frente a la influencia de una lengua extranjera, pero las decisiones sobre el uso de un segundo idioma han tenido relación con necesidades de tipo político, militar. Es recomendable que quienes toman decisiones relacionadas con la educación caminen de la mano con quienes conducen las investigaciones y desarrollan sus actividades en el campo educativo. Autores que determinan la revitalización de una lengua nativa. Karen Terrell, 1983, sostiene que la adquisición lingüística es un fenómeno natural en el que el niño desarrolla un lenguaje como producto de la interacción y necesidad natural de comunicarse. El término aprendizaje, por otro lado, es el aprendizaje sistemático del idioma como ocurre en el aula de clases. Un niño que tiene facilidad para relacionarse con otros niños o adultos tiene mayor facilidad para desarrollar el lenguaje debido a su necesidad de comunicarse con otros. Bigot, 1978, sostiene que la influencia de contextos socioculturales ayuda a crear zonas de desarrollo próximo. El aula se asemeja a un museo donde los niños aprenden mediante la acción. Esta cumple la función de un tercer maestro, tal como lo llaman los educadores inspirados en la reconocida experiencia pedagógica en la ciudad de Reggio Emilia, en Italia. Edward Gandin, en 1997. A manera de conclusión, recomendamos resaltar la importancia del uso y conservación de las lenguas nativas, en especial la lengua Nasayugüe, ya que estas nos permiten conservar nuestra identidad cultural desde nuestros hogares. Se debe potenciar la enseñanza, no permitir que la lengua nativa pierda espacios de uso en la sociedad. Que los hablantes transmitan el conocimiento a los renacientes. Que en la comunidad se desarrollen programas de inmersión lingüística con éxito, ya que estos también es una forma de motivar a la comunidad a conservar el uso de su lengua nativa. Estos fueron los referentes bibliográficos más resaltados para la investigación. De antemano agradecemos su atención prestada.